En un descuido de mis ojos, el murciélago desapareció y la luz violeta se ensombreció de golpe. En las abluciones matinales y en los pozos del café, arabescos sombríos de murciélago. Si revolotea el murciélago al alba, algo va a ocurrir, no se sabe cuándo ni dónde. Algo va a ocurrir si en el amanecer lívido un murciélago se estrella contra los cristales. Acabamos de escuchar uno de los fragmentos del libro que ha conseguido en 2011 el Premio de la Crítica de Castilla y León. Su nombre, el poeta Javier Villán. Aquelarre de sombras presenta una historia con un dramático punto de partida, como es una operación que sufrió hace tiempo este autor. Así habla del dolor físico y de la situación de dureza vivida durante una enfermedad. Ha sido considerado uno de los libros de poesía llevado al límite, y muchos dicen que quien lo lee consigue sentir una experiencia embriagadora. En Silencio se lee, también queremos sentir esa experiencia. Javier Villán, buenos días. Lo primero, darte la enhorabuena por ese Premio de la Crítica de Castilla y León, que desde 2004, que se lo concedieron a Antonio Gamoneda, no había vuelto a ganar una obra de poesía. Entonces, ¿qué sientes al ser el que ha roto eso? Mira, la verdad es que es algo tan inesperado que no sientes nada más que, bueno, pues el orgullo de sentirme muy próximo a Gamoneda, del que soy amigo y admirador, y creo que es uno de los grandísimos poetas de este país. Entonces, verme emparentado, digamos, de alguna forma, intelectualmente con él por culpa de este premio, pues me produce una sensación quizá de perplejidad en principio, luego de asombro y al final, por supuesto, de orgullo. Y por todo ello pues les doy las gracias al jurado de expertos que se han fijado en Aquelarre de sombras. Inicias esta obra con una intervención quirúrgica que tú mismo sufriste. ¿Por qué comenzar así? ¿Querías dejar reflejado lo vivido en esos momentos? Yo en principio no quería reflejar nada. Simplemente eran momentos complicados, eran momentos en los que, bueno, pues estaba condenado casi a una silla de ruedas. Yo entonces me veía condenado a una silla de ruedas, que fue una condena muy temporal. Entonces llega un día en que, bueno, que entre insomnios, entre sombras y entre pesadillas, pues resulta que de alguna forma trataba de objetivarlo. No creo que haya objetivado nada. La pesadilla sigue incluso cuando leo el libro. Y lo primero que se me ocurrió fue, en principio, la dedicatoria, que es un poema, en definitiva, a Ana, que intentaba ahuyentar las sombras y le nacían estrellas en las manos. Fue una especie de terapia, en principio, esa representación de las sombras, de los insomnios, de las pesadillas, pero que al final la terapia prácticamente no sirvió de nada. De hecho, cuando releo el libro, vuelven un poco las pesadillas de aquellos días y sobre todo los insomnios. Bueno, han dicho que en este libro has dado una vuelta de tuerca. ¿Qué significa esto? No lo sé exactamente. No lo sé exactamente qué ha sido. He procurado, eso sí, no hacer una literatura, digamos, ni hermosa, ni retórica, ni mucho menos una literatura adornada. Es decir, he procurado que la realidad se impusiera a la literatura en sí, y quizá la vuelta de tuerca en mi propia poesía haya sido eso, una mayor austeridad en la expresión, austeridad que extrañamente produce una cierta belleza en la lectura, pero que yo tampoco buscaba. Ciertamente, como te he dicho antes, yo pretendía de alguna forma objetivar ese dolor, y lo que realmente me ha salido ha sido darle voz al dolor. ¿Cuál fue lo más difícil para ti a la hora de escribir este poemario? Lo más difícil fue la situación en la que me encontraba. Yo tomaba notas mientras llegaba el sueño, que muchas noches no llegaba. Tomaba notas, luego las fui organizando, y quizá en algunos momentos lo más difícil fue desnudarme de esa manera, ver cómo me estaba saliendo una confesión al límite, como ha dicho parte del jurado, y ver cómo mis demonios
estaban menos domesticados de lo que yo creía. Lo que descubrí fueron mis propias debilidades, mis propios miedos y mis propios terrores. Rocío para tus ojos envelados, nieve para la fiebre de tus sienes, música de arpa para tu oído sordo, mariposas de colores para tus labios, y que canten los pájaros por el pulso y la sangre de tus venas, gacelas por tus piernas y auroras boreales. Mis manos serán bálsamo, savia para tu cuerpo. Resurgirás, levantarás tu imperio. Mis ojos son tus ojos y mi cuerpo la enramada de tu dicha. La expresión natural de Javier Villán, tal y como él asegura, es la expresión poética. Aún así, este autor es un hombre inquieto que toca distintas artes de la literatura y el periodismo. Crítico de teatro, autor de varios libros de viajes y creador de ensayos sobre distintos temas. Pero entre ellos hay uno muy especial. Javier Villán es un apasionado de los toros. Ha escrito libros dedicados a los toreros José Tomás, Curro Vázquez y César Rincón. También nos ha descubierto el mundo de los toros en 103 crónicas. Hemos estado entre sol y sombra y en 2010 conocimos Los toros furtivos, una serie de relatos que sitúa al lector en un futuro impreciso donde la prohibición de la fiesta llega a toda España. Hablando de otra de tus obras, ¿qué cuentas al lector en Los toros furtivos? Los toros furtivos son extrañas visiones. También es un libro raro, obviamente, pero son raras visiones de una posible o presunta o futura prohibición de los toros en España. Se trata de que la memoria histórica de los toros desaparezca, de museos, de bibliotecas. No solamente se prohíben los toros, sino que se trata de demostrar que los toros nunca han existido. Es un libro irónico, obviamente, es un libro de extrañas ficciones también y de extrañas visiones, pero con mucho más humor, con un enorme humor, de tal manera que empieza, es el relato menos humorístico, empieza con un atentado, mientras un torero sale a hombros de la plaza de San Sebastián, y termina con un relato que es una corrida de toros en la plaza de San Pedro, presidida por el Papa. En el fondo, ese libro de clandestinidades es también un libro anti-inquisitorial, en contra de un poder autoritario, en contra sobre todo de la prohibición del pensamiento y de la libertad. Como crítico taurino, ¿habrás vivido situaciones como las que cuentas en este libro? Algunas, pero es un libro que incluso en uno de los relatos que podría ser considerado que el protagonista es una especie de alter ego mío, es un crítico que al final, pues por la hostilidad que suscita en los medios taurinos, por la dureza de sus críticas y por todo esto, pues termina siendo un crítico fracasado, termina un crítico dado al alcohol, dos circunstancias que no se dan en mi vida. No tengo ni conciencia de perdedor, aunque el perdedor siempre ha sido una estética, como sabéis muy bien, pero a mí el perdedor ni siquiera como estética me interesa, y obviamente no me he dado al alcohol. No hay transcripciones, digamos, biográficas en el sino una reacción frente a las prohibiciones, a raíz sobre todo de la prohibición en Cataluña, y sobre todo un gran amor a la fiesta que, como dice en el prólogo Pere Ferrer, está expresado con un sentido crítico, satírico, enormemente intenso. Compaginas la crónica taurina con la poesía, el ensayo, también la crítica de teatro. Entonces nos extraña que nunca hayas escrito una obra teatral. ¿Por qué? Me parece un lenguaje... Yo puedo ver el teatro y creo que lo veo muy bien. El lenguaje teatral me parece un milagro. No tiene que ver nada con el lenguaje literario. Una cosa es literatura dialogada,
o filosofía dialogada, y otra cosa es ese lenguaje, esa acción interna, ese diseño de personajes y sobre todo esa especie de mundo raro que hay que poner sobre el escenario. Nunca lo he intentado, lo más que he hecho ha sido en colaboración también con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, y que lo hemos hecho por varias ciudades de Castilla, unos diálogos que se llaman diálogos de espectros. Y son diálogos fingidos de personajes de la cultura y del toro. El primer diálogo fue el de Hemingway, Ortega y Gasset y Picasso. El segundo fue con los románticos franceses, viajando por España. El tercero me parece que fue Joselito, Belmonte y Manolete. El último, quizá del que más satisfecho me encuentro, ha sido también un diálogo imaginario entre José María de Cossío, entre Miguel Hernández, celebrando el año pasado su centenario, y Federico García Lorca, con la argentinita al fondo. La argentinita es el ser más trágico, probablemente la mujer más trágica de la vida española del siglo XX. Es decir, un toro le mata a sus dos grandes amores, dos toros le matan, uno a Joselito y el otro a Ignacio Sánchez Mejías. El toro de la terrible guerra civil, mejor dicho, de la incivil guerra española, le mata a García Lorca, y ella dice que ya no le queda por nada en España que le pertenezca, se queda en Nueva York, donde muere de cáncer, consolada por su hermana Pilar López. Sobre ese personaje quizá intentemos algo más profundo a veces, pero fue el toque imprescindible para poner música y poner un fondo mucho más trágico y a la vez alegre entre el diálogo entre José María de Cossío, que protegió enormemente a Miguel Hernández y que le salvó del fusilamiento. Javier, si tuvieras que escoger entre poesía y periodismo, ¿cuál elegirías? Sería imposible, porque en contra de lo que se diga, el periodismo no perjudica la poesía. El periodismo impone, como sabéis muy bien todos los profesionales del periodismo, una economía del lenguaje. Te obliga a eliminar adjetivos, te obliga a un ejercicio de lenguaje y de vocabulario imprescindible para el buen periodismo. Pues en el fondo la poesía es algo de eso también. Es decir, no puedes eliminar el adjetivo, pero todo lo que se pueda decir con un adjetivo que no se diga con dos. La poesía es mi vida, el periodismo es mi vida y además mi forma de vida. Mi forma de vida es lo que me produce los ingresos que obviamente no me produce la poesía. Y así, pues, viviendo de y para el periodismo 40 años no lo podría dejar nunca. Pero por supuesto nunca podría dejar de escribir poesía. Siempre estoy escribiendo poesía. Cuando eso cuaja en un libro nunca se sabe. Pero un poema, una idea, el esbozo, y la poesía francamente es el alimento de todo el resto de mi vida. Pues solo me queda darte las gracias por habernos acompañado hoy en Silencio se lee. En nombre de todo el equipo ha sido todo un placer conocerte, conocer tu obra, y muchas gracias. Pues muchísimas Javier. Gracias a vosotros, y nada, yo también soy de por aquí, yo soy de Palencia y estoy a vuestra disposición para todo lo que queráis. Gracias a vosotros. Posee muchas facetas y explota cada una de ellas para sacar la mejor esencia de la poesía, para brindar al lector un buen pase de muleta con el que disfrutar de un arte muy antiguo y que permanece, el arte de escribir.